podamos aportar. En una prédica generalmente solo uno habla, pero hay un libro en la Biblia que se llama Génesis. Es el primer libro de los 66 libros que componen la Biblia, Génesis. El libro de Génesis significa el principio o el comienzo. Y es obvio porque aquí empieza Dios, no solamente los demás libros, sino que empieza Dios a explicar cómo hizo todo. Y es que eso se tiene que hablar en el principio, antes de todo. Pero también hay un libro en el Nuevo Testamento que se llama Juan, que lo relacionan con Génesis. La Biblia está dividida en dos partes: el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 29 libros. Estos 29 libros también tienen un Génesis, un libro que habla del inicio. El Antiguo Testamento tiene un libro que habla del principio, que se llama Génesis. Y uno quiere saber cómo inició la raza humana, cómo inició el hombre en la tierra. Bueno, es importante que vayamos a Génesis. Pero en el Nuevo Testamento también hay un libro o una escritura que habla también del inicio, pero no habla del inicio del hombre, sino habla del inicio del nuevo hombre. ¿Cómo es que, aunque nosotros estemos vivos en esta tierra, haya una oportunidad que Dios nos da a todos de iniciar nuevamente nuestra vida, aunque ya seamos viejos? Una vez Jesús le dijo a un hombre esto, y le dijo: ¿cómo puede un hombre volverse a meter en el vientre de la madre y salir? ¿Cómo puede uno nacer de nuevo?, le dijo. ¿Cómo puede uno iniciar siendo ya barbudo, ya teniendo hijos? ¿Cómo puedo iniciar mi vida si ya tengo 40, 50, 60 años? ¿Cómo puedo iniciar? Y Jesús le dijo: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Es decir, que el inicio del hombre físico es el polvo. Pero el inicio del cual habla el Nuevo Testamento no es el polvo, no es nada material, sino es un inicio del hombre interior. En el libro de Juan, en el capítulo 1, hay un versículo que es el primero. Juan 1:1 dice: en el principio, igual que el libro de Génesis. El libro de Génesis empieza: en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Pero aquí dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Fíjense que hay tres frases o tres palabras que usa para hablar del principio. Y de hecho en el versículo 2 dice: este era en el principio con Dios. Ahora, ¿por qué razón dice este era en el principio con Dios? Porque para cuando nosotros decidamos iniciar una nueva vida, cambiar, cuando nosotros decidamos en nuestra vida, como tú dijiste, digo Paola, tratar de dominar mi adicción, encontrar el propósito por el cual yo vine aquí, eso puede ser un principio. Un principio que puede definir el resto de tu vida. Y estás en la posición adecuada. Con la pregunta: ¿cuál es el propósito en sí? Que pares, que lo hagas de vez en cuando, que lo hagas solo fin de semana, solo cuando tengas mucha plata. ¿Cuál será el propósito? O que te detengas un par de meses o semanas. ¿Cuál es el propósito?
o que lo dejes de hacer toda tu vida? ¿O cuál es el propósito? Que conozcas a Cristo. Te dio un montón de propósitos. ¿Cuál de ellos será? Ahora, para que iniciemos una vida con Dios, para que iniciemos algo nuevo en Dios, se necesitan 3 cosas. Aquí lo dice el versículo 1. Dice, en el principio, el primero era el verbo. Segundo dice, era con Dios. Y tercero dice, era Dios. ¿Sabe que la palabra, sabe lo que es el verbo? Sí, acción y movimiento. École. El verbo en una oración es lo que representa. Algunos dicen que es la palabra más importante, porque representa acción y movimiento o estado. El niño los internos están sentados. El verbo es sentarse, estar sentados. Es decir que cuando la Biblia dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, está diciendo 3 cosas que debemos de considerar nosotros para iniciar. Fíjate ahorita. Primero, dice que en el principio ya era el verbo, ya era la acción. ¿Qué significa esto, amigos y hermanos? Que Dios no necesita de nosotros para ser Dios. Él ya es el verbo, Él ya es la acción, Él ya tiene su posición, Él ya tiene su lugar. Lo reconozcamos como Dios o no lo reconozcamos, Él sigue siendo Dios. Nosotros dentro de unos 100 años, nadie se va a acordar de nosotros. Nadie. Y si hacemos alguna cosa excelente y exitosa, dentro de 500 años es muy poco probable que se recuerde de eso. Si de verdad que de Cristóbal Colón, que descubrió América, ya ni se habla, y los únicos que hablan de Cristóbal Colón son los niños de primaria, porque tienen que estudiar que el que descubrió América fue Cristóbal Colón, y el que le avisó a él fue ¿qué se llama? El grito de Triana, cuando dijo, de tierra a la vista. De ahí nosotros no hablamos de Cristóbal Colón. Hay cosas mejores de qué hablar, pero de Cristóbal Colón no. Es decir, por mucho que nos esforcemos, por mucho que nosotros hagamos, por mucho que nosotros vayamos, dentro de 100 años ya no somos nada. Pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue ocupando el mismo lugar de siempre. Él vio pasar a nuestros tatarabuelos desde que nacieron hasta que murieron. Vio pasar a nuestros abuelos desde que nacieron hasta que murieron. Ha visto pasar a nuestros padres desde que nacieron hasta que van a morir, o algunos ya murieron. Y nos va a ver vivir a nosotros hasta que muramos. Y a nuestros hijos, y a los hijos de nuestros hijos, y a los hijos de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos. Y Dios sigue siendo el mismo. Solo tenemos una oportunidad, un lapso de tiempo muy corto para que nosotros entendamos el propósito de nuestra vida. Porque Dios nos mandó a este mundo solamente a ocupar un espacio, solamente nos mandó a estudiar, a graduarnos en la universidad, a tener un buen negocio, a tener dinero. No nos mandó a eso, ni siquiera nos mandó a no consumir drogas. Dios nos mandó a algo mucho más profundo que no solamente tiene que ver en esta tierra, sino en lo que viene después de esta tierra. Por eso dice, en el principio, hay 3 acciones que se deben de aplicar para iniciar en Dios. ¿Cuál es la primera acción? Entender que Él es Dios y que le tenemos que reconocer y que buscar y que considerar en nuestras vidas. El Salmo dice, porque nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Es decir, que la primera acción que tenemos que hacer para iniciar algo, para encontrar el propósito, para cambiar lo que queramos cambiar, aunque ya seamos viejos,
aunque ya hayamos perdido lo que hayamos perdido, aunque estemos enfermos, aunque ya, bueno, no sé qué cosa podemos añadirle. A pesar de eso, podemos empezar hoy. Por eso me gusta mucho, porque ya han pasado 39 libros. Ya han pasado. Ya inició. Pero en el Nuevo Testamento hay una oportunidad de volver a iniciar. Aunque la raza humana ya inició y se separó de Dios, en el libro de Juan hay una oportunidad para que a pesar de la vida que tenemos podamos reiniciar nuevamente, dándole a Dios la oportunidad. Pero la primera acción, o lo primero que debemos nosotros de considerar, es que Él es Dios, era el Verbo y siempre lo será. Y aunque nosotros no lo reconozcamos, Él seguirá siendo lo que es. Número 2. Y el Verbo era con Dios. Primero dice el Verbo. En el principio era el Verbo. La segunda acción es: y el Verbo era con Dios, dice. Que cuando yo pienso en esta palabra, el Verbo era con Dios, ¿saben qué siento en mi corazón? Mucha gratitud. Siento mucha gratitud, gracias amor. Siento mucha gratitud, ¿sabe por qué? Porque estas palabras tienen un significado muy profundo. ¿Qué significa que el Verbo era con Dios? Significa que el Verbo es Cristo. El Verbo es la palabra. Colosenses dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Entonces, cuando la Biblia dice en el principio era Cristo y Cristo era con Dios, significa que Dios contenía a Cristo. Es decir, Cristo estaba rodeado por Dios, estaba dentro de Dios. Ahora, ¿qué le pasó a Cristo? Lo despreciaron, le escupieron, lo torturaron, lo engañaron, por decirlo de una manera, lo traicionaron, lo golpearon, le robaron, lo humillaron, lo ignoraron. Pero todo eso que pasó en Dios. ¿Esto qué representa? Que todo lo que nos pase en nuestras vidas, Dios ha tenido el control. Jamás ha tenido el control el diablo. Aunque a veces el diablo quiere hacernos creer eso. Esto que te está pasando es porque el diablo, es porque hiciste esto, es porque esto. No. No hay nada que se le salga de las manos a Dios. Por eso cuando yo leo y el Verbo era con Dios, me da un aire de esperanza, porque sé que todo lo que yo puedo vivir y experimentar, sean cosas malas, tristes, es con Dios. Él tiene el control. ¿Sabe cómo es esto? Hay un profeta en el Antiguo Testamento que se le conoce como el profeta llorón. ¿Fíjese usted? El profeta llorón. ¿Quién es el profeta llorón? Jeremías. En el capítulo 18 del libro de Jeremías, en el capítulo 18 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero. He aquí que él trabajaba sobre la rueda. Usted se imagina algún alfarero, ¿va?, con la rueda. Ahora escuche lo que dice el versículo 4. Dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. ¿En dónde dice? En su mano. La gente pasa por alto esta palabra. Se echó a perder en su mano. Nosotros nos pudimos echar a perder, pero fue en las manos de Dios.
Fue bajo el control de Dios. Fue bajo la voluntad de Dios. Fue bajo la protección de Dios. Fue bajo la instrucción de Dios. Porque Dios es el que controla todo. Hasta el mismo infierno lo controla Dios. Satanás es el príncipe, pero Dios es el rey. Satanás es el alcalde, el gobernador, el presidente. Lo que trato de explicarte es que aunque hayas vivido lo que hayas vivido, aunque te han hecho lo que te han hecho, aunque hayas sufrido lo que has sufrido, el que está a cargo de tu vida, el que está protegiendo, el que está guardando, el que está permitiendo, es Dios. En ningún momento te le fuiste de las manos y te perdiste y ya no hay manera en que regreses. Por eso dice, en el principio era Cristo. Y Cristo sigue siendo Cristo, lo aceptemos o no. 2. Y Cristo era con Dios. Significa que todo lo que Cristo pasó, lo pasó bajo la observancia y la permisibilidad de Dios. Quiere decir que todo lo que tú viviste y sufriste y has vivido y sufrido, Dios lo ha permitido. Algo así como cuando le dijeron a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. O cuando el Satanás le dijo a Dios, toca sus cosas a Job, de Job, tócale, vas a ver. Y el Señor dijo, está bueno. Es decir, eso nos pasó a nosotros. Por muy mal que nos haya ido, Dios nos tiene en su mano. Y de ahí, solamente que nosotros nos querramos salir. ¿Sabe qué le dijeron a la mujer llamada María? Le dijeron, cuando Marta estaba molesta porque María no hacía mucho limpieza, Jesús le dijo a Marta, María escogió la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Estar con Él. En lo que Marta limpiaba y arreglaba y cocinaba para Jesús, María se estuvo con Él, platicando. Me imagino que impresionada, impactada de ver la belleza de Jesús, y no me refiero únicamente a lo físico, sino su persona, lo que irradiaba, lo que emanaba, lo que se olía. Yo imagino que debió haber sido algo impresionante. Yo a veces, cuando tengo momentos difíciles, yo le digo a Dios, ¿cómo quisiera tenerte físicamente para agarrarte, abrazarte y no soltarte? Hay momentos en donde mi fe se quiere quebrar, porque quiere ver. Pero ahí está Él. Y Él le dijo, lo que ella escogió, no le será quitado, dice. O sea que lo que María había escogido, estar con Él, nadie se lo podía quitar. Ni el diablo se lo podía quitar, a menos que ella lo descuidara. Y la última, que creo que es la más importante. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. A mí qué bonito esto. Esta es la parte más hermosa de todo. Cuando te das cuenta de que lo que te pasó era Dios, que el consumo era Dios, era la manera en cómo Dios conquista tu corazón. A mí las drogas me acercaron a Dios. Ahora te puedo decir, era Dios el que me llamaba. Era Dios el que estaba detrás del pusher, detrás del vendedor de droga, detrás de la cantina, detrás de las pachitas de alcohol. Era Dios. No, ¿cómo que es blasfemia? ¿Cómo va a ser Dios el que hace eso?
¿sí? Le dijeron a Faraón, anda. Le dijeron a Moisés, anda con Faraón, y Faraón no va a dejar ir al pueblo. ¿Y saben qué dijo Dios? Faraón es mi siervo, dijo. Nabucodonosor era un rey malo que oprimió a Israel. Los llevó cautivos, violaba a las mujeres, mataba a los hombres, a los niños los mataba. Nabucodonosor. Y en 2 ocasiones dice en la Biblia que Dios dijo, Nabucodonosor, mi siervo. ¿Cómo así? Nabucodonosor y Faraón le servían a Dios. Sí. O sea que Satanás es un servidor de Dios. Sí. No es su contrincante, porque no hay nadie como Dios. No está a su nivel, no está a su altura. Es un servidor. ¿Sabe qué es Satanás para Dios? Es como el basurero galáctico. Satanás lo que hace es que saca lo más feo y oscuro de mi corazón para que yo lo saque. No es un rival para Dios. Y el Verbo era Dios. Es cuando entiendes de que los que venimos en este momento es Dios. Es cuando entiendes que el que está hablando no es un hombre, es Dios. Te está diciendo, acércate a mí. Para eso he permitido esto. Por eso he sufrido. Por eso te han robado, te han violado, te han engañado, te han mentido, te han humillado. ¿Por qué? Porque yo he puesto a Satanás a que me sirva y que saque lo asqueroso de ti para que quedes limpia para mí. En esta tarde Dios está hablando a tu corazón. Aunque vamos a tener al final un tiempo para hablar, porque sé que algunas hermanas tienen algo que añadir, pero yo quiero aprovechar este momento. ¿Quieres iniciar algo nuevo? ¿Cómo voy a iniciar si ya inicié, ya vine? No. Dice el versículo 2, este era el principio con Dios. Iniciaste con tu mente, con tus sentimientos. Iniciaste aquí porque te trajeron. Ahora te toca iniciar tú con Dios. Eso no lo puede hacer nadie por ti. Sarita puede tener y ayudarte, echar doble llave cuando estés como inquieta y me quiero ir, y ella te ayuda, pero ella no puede cambiar tu interior. La licenciada puede estar pagando esto, probablemente con el dinero que tu familia da, pero ella no puede cambiarte. Estas paredes no pueden cambiarte. Tu familia te puede volver a internar 500 veces más, pero ese internado no puede cambiar tu interior. Yo no puedo hacerlo. La Biblia misma no lo puede hacer. El único que lo puede hacer es Dios, si tú lo permites. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el más hermoso, el Verbo era Dios. ¿Habrá alguna persona, alguna de ustedes, que quiera decir